Buenos días, el tema de nosotros fue la descolonización. La descolonización fue el retiro de los imperios coloniales sobre los países sujetos a su dominio. Inició en 1945 hasta 1970. Se produjo por varios factores. El fin de la hegemonía económica y militar de Europa se debió a la vulnerabilidad de las potencias después de la Segunda Guerra Mundial. Esto propició la pérdida de control en sus dominios y llevó a estas potencias a enlistar soldados de las colonias prometiendo mejores e incluso darles la independencia. Surgimiento del sentimiento nacionalista. Se empezaron a importar valores de Occidente como la libertad, la paz e igualdad que habían sido olvidados por los colonizadores. Los intereses de la superpotencia en la Guerra Fría. Estados Unidos y Unión Soviética propiciaron los movimientos independentistas en sus respectivas regiones de influencia porque necesitaban apoyo en la carrera por el control mundial. Características comunes. La independencia de cada país fue un proceso particular, sin embargo hubo varios factores comunes, entre ellos, movilización independentista. Era apoyada por un sector o líder carismático generalmente respaldado por un partido único. Radicalización y nacionalismo. Los procesos independentistas pasaron por un periodo de radicalización contra el poder colonial y en muchas ocasiones se convirtieron en guerras revolucionarias de liberación. Mecanismos de independencia. Podía presentarse en dos formas. Primero, descolonización sin guerra de independencia como resultado de la negociación entre la metrópolis y los líderes nacionalistas, como sucedió en las colonias británicas. Segundo, descolonización con la disolución del imperio colonial después de sangrientas y largas guerras civiles, como ocurrió en las colonias francesas, belgas y portuguesas. Relación con la antigua metrópoli. Las nuevas naciones independizadas se relacionaban con su antiguo opresor, creando gobiernos conjuntos. La conferencia de Bandung. La descolonización trajo consigo la aparición del llamado Tercer Mundo. Terminó desde 1950, identificó a los países en vía de desarrollo que no se unieron a ningún bloque hegemónico en la Guerra Fría. En 1955, 29 representantes de naciones de Asia y África se reunieron en la conferencia de Bandung. Fue la primera que no se invitó a ninguna potencia europea o Estados Unidos. En la conferencia se hablaron de temas como los principios de independencia e igualdad de los estados afroasiáticos, la condena al colonialismo y a la discriminación racial, también el principio de no intervenir en los asuntos de otros países. Después de esta conferencia se creó el movimiento de países no alineados en una reunión en Belgrado, Yugoslavia, en 1961. Básicamente era una fuerza alternativa frente a las dos superpotencias. Descolonización de Asia. Tras la Segunda Guerra Mundial, dos grandes estados lograron su independencia, India y China. La primera en 1947 mediante un movimiento nacionalista, mientras que la segunda lo hizo por medio de una revolución nacionalista en 1949. Independencia de India. Alcanzó su independencia en agosto de 1947, luego de un acuerdo entre el gobierno británico y los dos principales partidos indios, el Partido del Congreso, representado por Mahatma Gandhi, y la Liga Musulmana por Muhammad Ali Jinnah. Sin embargo, fue un proceso conflictivo, pues la India albergaba dos religiones, la hindú y la musulmana. Las constantes diferencias llegaron al punto de crear dos estados, la Unión India, población mayoritariamente hindú, y Pakistán, de confesión musulmana. No obstante, esto no evitó los constantes conflictos que dejaron 500.000 muertos y el traslado masivo de refugiados de un estado a otro.